Bien, continuando entonces con la tercera parte de este laboratorio, ya hicimos todo lo que tenía que ver con la parte del nateo. Nos faltaba la parte del filtrado básico. Bueno, para eso en este laboratorio acá se indica que, por ejemplo, la VLAN 120, perdón, la VLAN 100, que es la VLAN corporativa, entonces ellos están autorizados para usar protocolos HTTP, HTTPS, DNS, ICMP y Telnet. Son los servicios que pueden acceder. Y en los usuarios de la VLAN 120, que sería la VLAN de invitados, ellos están autorizados a usar protocolos HTTP y DNS. Entonces, básicamente, para lograr eso, en el equipo Firepower, fundamentalmente nos vamos a tener que mover a la sección de los port objects, ¿cierto? Objects, en la sección de puertos, porque es ahí donde básicamente tenemos que hacer ese filtrado. En este caso nos están indicando básicamente servicios, o sea, no nos indican direcciones IP, por ende es que tenemos que entrar en la parte de puertos. Y fundamentalmente cuando uno ve puertos acá y uno revisa el listado, básicamente, bueno, se refiere precisamente a puertos. Entonces uno dice, ok, voy a tomar los temas de puertos, pero como por ejemplo el tema del ICMP. Entonces uno piensa, bueno, ICMP tendría que haber una parte de protocolos. La verdad es que por acá no existe esta sección. Entonces lo que se hace para ICMP es que simplemente uno agrega lo que se llama, dice add port, un objeto de puerto. Y en uno cuando lo agrega, por ejemplo, si uno quiere indicar un cierto puerto, un puerto que no está indicado en el listado, porque en el listado no están todos, ¿cierto? Uno quiere indicar ya sea un puerto TCP, un puerto UDP, pero fíjense aquí también existe la opción de ICMP. Entonces ahí dice, por ejemplo, uno, en el fondo es como crear un puerto, pero es en capa 3, se podría decir, ICMP. Entonces ahí uno le pone ICMP X, ¿no es cierto? ICMP, por ejemplo, esto, cuando uno pone ICMP, puede poner todos los tipos de ICMP, any, o un tipo en particular de ICMP, algún tipo de mensaje. En el fondo los que aparecen acá son los mensajes ICMP. Entonces en el fondo uno agrega un tipo de mensaje ICMP. Puede ser cualquiera o puede ser alguno de los que está acá en el listado. Que son los tipos de mensaje ICMP. ¿Ok? Y ahí entonces uno agrega ICMP, puede ser ICMP6, puede ser Other Protocol. Y en Other Protocol, fíjense que ahí aparecen otros protocolos de capa, entre comillas, 4, o protocolos que se montan encima de IP, como el Authentication Header, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos EIGRP, ¿cierto? También Encapsulating Security Payload, EtherIP, Fiber Channel, GRE, muchos otros, ¿ya? IGMP, IP para hacer túneles, ¿cierto? IPX en IP, ISIS, Layer 2 Tunneling Protocol, etc. Entonces ahí uno puede, en el fondo, uno ve la sección puertos, pero también en el fondo también se refiere a protocolos. Entonces ahí básicamente lo que hicimos fue crear un mensaje, ¿cierto? Que está acá, que es el ICMP Request, que en el fondo lo hicimos no para todo ICMP, sino que solamente es un port object que hace match con los requests de ICMP, o sea, el ping de ida, se podría decir. Entonces, una vez que tenemos eso, necesitamos agrupar varios puertos, crear un objeto de objetos. Y ese objeto de objetos simplemente lo tenemos en esta sección, acá mismo. Fíjense que dice puertos VLAN 100, puertos VLAN 120. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Por ejemplo, los puertos de la VLAN 100. Entonces aparece el puerto VLAN 100 y aquí uno agrupa los port objects que uno tiene. El HTTP, HTTPS, esos ya vienen, ¿cierto? Esos ya están como puertos en el fondo, pero se agrega el que nosotros creamos, que es el ICMP Request, ¿ya?
y también el DNS over UDP. En el fondo esos son los servicios que nos dicen que están permitidos para estos usuarios. DNS sobre UDP, HTTP, HTTPS, ICMP request y Telnet. Si uno quisiera agregar otro, acá, ¿no es cierto?, puede recorrer el listado y indicar el puerto o protocolo que uno quisiera. Si es un puerto que no está en el listado, habría que agregarlo previamente con el add port, o si es un protocolo ya más no de aplicación, sino que un protocolo como de capa entre comillas 4, ciertos protocolos que se montan encima de IP, entonces uno lo puede hacer ahí con la parte que les mostré, ya sea de Other Protocol. ¿Ya? Entonces esa es básicamente la forma en que se van agregando protocolos o puertos a un por object, en este caso por object group. Ahí está. En el caso de estos son para el usuario de esa VLAN 100. Déjenme revisar dónde está el otro. Ahí está, 120 entonces. Ops, perdón, aquí está. A ver si alcanzo. No. Por acá. Aquí está el de la VLAN 120. Entonces el de la VLAN 120 solamente puede traficar HTTP y DNS sobre UDP, o sea, una navegación básica. Esto es para el ejemplo, ¿cierto? Hoy en día sabemos que en Internet prácticamente no puedes hacer nada si no tienes HTTPS, pero es para el ejemplo. Entonces ahí está creado ese otro por Object Group, que es de los usuarios de la VLAN 120. Entonces una vez que tenemos eso, nosotros habíamos creado en los policies las políticas de NAT. Las políticas de NAT las habíamos hecho recién para que cada VLAN pudiera salir usando un cierto, ya sea pool de direcciones, o hay otra VLAN que usa una cierta IP solita. Y en la parte de Access Control es donde entonces ahora agregamos estas políticas. Aquí ya ven que ya la tengo configurada. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la de la VLAN 100, cómo se creó. Aquí simplemente aparece tal cual cuando uno la crea. Entonces, para la zona Inside Zone, ¿cierto? La red es la red Inside VLAN 100. Esa red, cualquier puerto origen, cuando el destino sea la Outside Zone, las network sea cualquier red, pero el puerto o protocolo, y ahí uno llama al object, al por object group que se creó. Entonces ahí estamos diciendo que en el fondo para esos usuarios que vienen de la red interior, de tal rango de direcciones IP, cuando van hacia la red outside, esos son los puertos y protocolos permitidos, ¿cierto? Porque aquí, ¿no es cierto?, cuando hacemos esta línea, nosotros, ojo que la acción es allow, la acción es permitir. Y a esa política le llamamos, en este caso, le pusimos política VLAN 100 corporativos. ¿Ya? Si acá nosotros estamos diciendo en el fondo, esto es lo que se permite. Todo lo que no haga match con eso se deniega. ¿Ya? Todo lo que no haga match con eso se deniega. O sea, porque nosotros creamos una para la VLAN 100 y después se crea otra para la VLAN 120. Y fíjense que en el fondo, después de eso, lo que tiene la acción por default que tiene el Firepower es que todo lo demás se bloquea. ¿Ya? Esta es una forma de configurar esto. Podríamos hacer al revés. Nosotros podríamos a lo mejor querer denegar ciertos servicios y todo lo demás se permite. ¿Ya? Eso si nosotros quisiésemos denegar algo en particular, bueno, es cosa de cuando creamos la política, simplemente en vez de allow vamos a poner un block. ¿Ok? Vamos a bloquear. Y podríamos hacer que finalmente la política por default, o sea, la que viene después, la última política, o sea, después que ya hemos bloqueado todo lo que queremos bloquear, podríamos, ¿no es cierto?, cambiar eso y en vez de bloquear, permitir, ¿cierto?, allow, en el fondo para permitir todo lo demás. Una cosa importante que hicimos acá cuando creamos estas dos políticas, aquí están las dos políticas, es que básicamente nosotros, bueno, básicamente dentro de la policy, nosotros estamos configurando en este momento
lo que tiene exclusivamente relación con Source Destination, ya en el fondo, que es en el fondo tiene que ver con capa 3, capa 4, que son las redes de origen, las redes de destino y los puertos. Hay otras secciones que después vamos a ver en otros videos, ¿cierto? Que son las applications, URL, o sea, políticas relacionadas con application, URL, con users, con intrusion policy, con file policy. Esas son otros, se puede decir, tipos de política. Nosotros estamos haciendo política de tipo source destination. Y una cosa importantísima, sí, es tener logueado, tener tiqueado donde dice at beginning and end of connection. Es para que se loguee, para que el firewall registre esa conexión y la podamos ver en la sección de monitoring. ¿Ya? Entonces lo hicimos para todas las políticas que configuramos, lo hicimos, y además en la política por default que está aquí, en la política por default también está at beginning and end of connection, también está el log, que loguee ese tipo de conexiones. Las conexiones que se deniegan también las loguee. En el fondo es para tener un control y poder visualización de eso. Ok, entonces básicamente ahí tenemos la política de NAT y ahora tenemos la política de Access Control, pero que no es simplemente dejar pasar todo, sino que está para ciertos protocolos, en este caso, y puertos, ¿ya? Ciertos, en el fondo, servicios que son los que se tiene acceso según lo que se requiera. En este caso es un enfoque tipo, se puede decir, permisivo, o sea, se permiten ciertas cosas y lo demás se bloquea. Ok, básicamente es eso lo que podemos hacer en un filtrado básico. Y básicamente después, cuando ustedes tienen, bueno, por ejemplo en este caso tengo acá un usuario que está en VLAN 100. Lamentablemente acá tengo unos Virtual PC Simulator, pero que los Virtual PC Simulator son muy básicos, no permiten hacer casi nada. Entonces, por ejemplo, este usuario que es VLAN 100, acá yo sé que es VLAN 100 porque, ¿cierto? Perdón, acá lo hago con show. Es 10.10.100, ¿cierto? Entonces él se hace un ping a internet, porque yo acá estoy saliendo a internet en este laboratorio por medio de este cloud, ¿cierto? Que me conecta a una tarjeta de red del computador, ¿no es cierto? Donde está corriendo esto en Cloud MyLab y me da acceso a internet. Entonces hago un ping y ahí estoy saliendo a internet, ¿ya? Eso es la 1.1.1.1, que es un IP real, que es un servidor DNS, ¿no es cierto? Del AppNIC, del Asia Pacífico NIC, ¿cierto? Y otra empresa que se llama Cloudflare, que ellos montaron un DNS ahí en eso. Si por ejemplo desde el otro, que sería VLAN 120, ¿cierto? Acá voy a mostrarles que este es VLAN 120 porque tiene la IP 120, si este hace un ping aquí, no está saliendo, porque para él no está permitido el ICMP, ¿ya? Ahora, lamentablemente en estos Virtual PC Simulator y por condiciones de RAM del laboratorio, los Virtual PC Simulator son básicos, no permiten hacer más cosas, y acá lamentablemente por un tema de RAM en este momento no puedo montar unos Windows aquí, cosa de probar los servicios HTTP, pero lo probé antes, en rigor, esta misma estación, que es la estación de administración, que me quedo sin administración, pero la misma estación de administración la conecté a estas puertas en cada una de las VLAN y probé y funciona bastante bien. Entonces eso es lo que básicamente necesitamos utilizar. Y fundamentalmente, una vez que ustedes tienen algo así, es donde ya pueden empezar a hacer el monitoring, ¿cierto? Y hacer un network overview. Es donde en el fondo se va a ir mostrando las conexiones que ustedes están logueando, ¿cierto? A través de esa opción que les mostré, que en el policy se le dice que esta política sea logueada, o sea que cuando haya paquetes que hagan match con esa política se registre. Entonces acá me muestra, ¿cierto? Me muestra acá siempre todo esto está pensando en un cierto rato, ¿cierto? Los últimos 30 minutos, la última hora, etcétera, etcétera. Entonces ahí me está mostrando varias secciones. Entonces me dice, por ejemplo, lo que es acceso.
y reglas. O sea, hay una política que es la política VLAN 100, ha tenido algunos match, ¿cierto? También la default action, que es la última política, que es la que deniega todo lo demás, también ha tenido algunos match, ¿cierto? Los usuarios. ¿Qué usuarios han tenido match últimamente? ¿Cierto? Acá me sale el 10.10.102 y el 10.10.123, que son en el fondo los PC Simulator, esos que les mostré recién. También me muestra Applications, bueno, básicamente ICMP, no hay más porque lo otro no, en realidad no tenemos más tráfico. Esto acá tiene algunos indicadores que bueno, pueden estarse sumando de otro rato antes, ¿no es cierto? Así que podemos buscar acá un Custom Range. Acá el Custom Range, bueno, me muestra me puedo indicarle el día, desde qué día, hora, hasta qué día, hora, y aplicar. Entonces con eso uno puede también hacerlo de una forma mucho más específica, saber que lo que te está mostrando sea un cierto rato. ¿Ya? Acá hay un tema en el fondo que ahí está un poco eso de ponerle hora, o poner un día, poner una hora, está un poco complicado porque el Firepower, si ustedes se fijan acá en NTP Server, no sincroniza. Ya, eso es una limitación de esta versión de evaluación. ¿Ok? Porque el Firewall en este momento tiene todo para sincronizarlo, tiene salida a internet y por default vienen unos servidores NTP de Cisco. Y el equipo, como está conectado a internet, perfectamente podría alcanzar esos servidores. De hecho, yo probé también con otros, uno del time.nist.gov y otros servidores, y con ninguno sincroniza. ¿Ya? Es un tema de limitación de licencia. Entonces, también, bueno, siguiendo en la parte de monitoring, también nosotros vimos la parte de Network Overview y también se puede ver la parte de Users. Entonces ahí me muestra el 10.10.123 y el 10.10.102, que son estos usuarios que nosotros estamos probando, la cantidad de transacciones, el tráfico denegado, ¿ya? Paquetes recibidos, paquetes enviados, etc. Bytes recibidos, bytes enviados. Eso por el lado de las aplicaciones. Y por el lado de las zonas, bueno, básicamente aquí me muestra las zonas que ha habido, las transacciones que ha habido y de qué zona a qué zona. Todas las transacciones son de inside a outside, claro. También me muestra destinos. Acá, ¿cuáles son los destinos? Pues el destino es ese, ¿cierto? Que es el IP que le di. ¿Cuáles son los destinos? Las transacciones permitidas que han hecho match con ese destino, o transacciones denegadas que han hecho match con ese destino, etcétera. Entonces, básicamente con eso uno puede ir haciendo bastante análisis dependiendo de lo que está, de las políticas en realidad. Todo depende de las políticas. En este momento las políticas que tenemos son políticas básicas que involucran temas de network, involucran temas de destination, involucran temas de applications. Básicamente eso, nada más. Y users. Después, a medida que se vean otras políticas más avanzadas, se van a ver temas de URL, categories. También acá tenemos esta de access. También esto es una política que tiene que ver con lo que estamos viendo. Ahí es donde más se puede sacar partido, digamos, a este gestor que es el Firepower Device Manager. ¿Ok? Fundamentalmente con eso que vimos, ¿no es cierto?, de las policies, es en el fondo la forma como ahora en este tipo de firewall configuramos lo que conocíamos como las listas de acceso, ¿cierto? Las listas de acceso que normalmente hacíamos en un firewall ASA, bueno, acá en el fondo están de esta forma, ¿ya? Y en este caso nosotros estamos haciendo lo que permitimos y lo que no se machea va a quedar denegado, ¿ya? Entonces con eso le estamos dando el servicio a los puertos o protocolos que se nos solicita según la VLAN. Básicamente
Con eso entonces tendríamos ok lo que es la parte del filtrado básico.